Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo video y en esta ocasión ya en nuestro quinto día. Una gran disculpa porque sé que este video tenía que haber salido el día de ayer, lo sé y lo siento mucho, es que realmente tuve ahí unas complicaciones. Pretextos. Pero bueno, el punto es poder continuar y así seguramente también se daban un pequeño respiro de mí, unas vacaciones, aunque sea de un día. Obvio. Y lo que vamos a estar viendo en este video es sobre la importancia de poder formar parte de la iglesia de Cristo. Mira, y no solamente vamos a hablar acerca de la importancia de estar en una iglesia, sino de realmente formar parte o involucrarnos dentro de la iglesia. Yo no sé si durante este año que pasó, 2020, estuviste completamente ajeno a las actividades, no te involucraste, te mostraste desinteresado ante todos estos tipos de actividades de la iglesia. Creo que va a ser un buen video que nos va a confrontar en nuestra vida y sin más vamos a comenzar. Bienvenido a un nuevo comienzo. Algo que me gustaría en primer lugar dejar en claro es este término acerca de la iglesia. Si vamos a hablar de la iglesia, es importante conocer qué es la iglesia. Oye, despacio, cerebrito. Hemos mencionado en otros videos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Es por ello que la raíz de esta palabra iglesia viene de eclesia, que significa asamblea o un conjunto de personas reunidos con un propósito. En ese sentido, cuando hablamos acerca de la iglesia en la escritura, vemos que es un grupo de personas, es una asamblea de personas reunidas con un propósito de glorificar y exaltar el nombre de Cristo. De manera que, dejando esto en claro, vamos a ver que este término, este concepto se puede reflejar en dos vertientes. Una es en la iglesia universal y otro es en la iglesia local. No sé si has escuchado estos términos, pero cuando hablamos del área de una iglesia universal, cuando vemos la escritura, parte de la encomienda que por ejemplo Jesús mismo da a sus discípulos, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y lo que ya conocemos ahí en Mateo 28, a todas las naciones. También por ejemplo vemos ahí en el libro de los Hechos que se menciona que iba a venir el Espíritu Santo ahora a ser testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vemos que no hay un límite en tiempo y espacio, en territorio, en donde no se pueda compartir el evangelio y donde no haya la posibilidad de que alguien reciba a Cristo como su Salvador. De manera que cuando una persona puede estar en China, otro puede estar en Alemania, otro puede estar aquí en México, no importa el lugar en el mundo, si alguien ha decidido creer en el evangelio, esa persona forma parte, ahora volvemos al punto, de la iglesia universal. Un día cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar todo la iglesia universal. No vamos a ver mini iglesias ahí divididas y con los pastores ahí también, no. Vamos a estar todos como la iglesia de Cristo. A eso me refiero con el concepto de iglesia universal. Ahora bien, cuando vemos este concepto de iglesia local, a este sí nos referimos al grupo de personas específicas, quizás grupos más pequeños, no hablando ya de todo el mundo, sino en ciertas localidades que solemos ver en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Orizaba, hay muchísimas iglesias locales denominadas ya con cierto nombre. Seguramente tú que estás viendo este video perteneces sí a una iglesia universal, pero también tienes una iglesia local, un grupo más reducido de personas donde sí ya hay unas autoridades espirituales, donde hay ministerios. A eso me refiero. Ahora bien, vamos a ver 3 razones de por qué tú y yo debemos ir a la iglesia. A eso se le llama estrategia. Y yo te decía que muchas de estas personas que suelen argumentar que no debemos ir es porque dicen, bueno, si voy, ¿qué voy a encontrar? Chismes. Voy a encontrar personas hipócritas, personas que van a estar murmurando de mí, líderes que se quieren enseñorear de mí, que quieren controlar mi tiempo, que quieren controlar todo de mí. La iglesia me va a sacar simplemente dinero. Entonces, para evitarme todo ese tipo de situaciones, mejor no voy. Yo puedo aquí tener mi Biblia, puedo tener aquí mi tiempo de oración. Este tipo de pensamientos va en contra de la escritura. Si bien, mira, la iglesia no dice literalmente debes ir a una iglesia local, porque ojo, eso es algo que quiero dejar en claro. No vamos a encontrar estos dos términos sobre la iglesia local y la iglesia universal, no vienen en la Biblia literalmente explícitos, pero sí vienen implícitos. Muchos de estos conceptos sí se mencionan en la escritura. Ahora vemos a Jesús que menciona acerca de confrontar a un hermano, primero tú y él solos, después manda con testigos y si no hace caso después lo dices a la iglesia. Ahí es cuando Jesús
hace referencia a una iglesia local, no dice ve y dilo a todo el mundo, a la iglesia universal, no. Jesús da por hecho que hay un lugar específico local donde las personas se están reuniendo. Vemos al mismo Pablo con las iglesias a las que él va a la iglesia de Éfeso, va a la iglesia de Tesalónica, va a la iglesia de los Filipos. Puedes ir a la luz de la escritura y ver las cartas, las 3 epístolas de Pablo, y te vas a dar cuenta que Pablo, otra vez, no que literalmente mencione que hay iglesias locales, pero sí da alusión a que hay un grupo de personas en un determinado lugar. Y por si alguien dijera, bueno, es que como que tu interpretación no me gusta, bueno, ahí te va otro texto. Ahí en el libro de Santiago vemos que dice ahí el pasaje que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Ahora uno preguntaría, ¿a cuáles ancianos? ¿Qué quieres, que vaya a llamar a todos los ancianos de todo el mundo? No. Vemos que la idea es entonces que se llama a unos ancianos de una iglesia local, de una iglesia en específico, concreta, donde sus congregantes estén enfermos, y entonces si dicen vayan y llamen a sus ancianos. Ahora sí, vamos a adentrarnos a estas 3 razones de por qué es ir a la iglesia, y quiero también establecer otra premisa, y es que el punto central de la iglesia, uno, es glorificar a Cristo, pero también mantener una unidad. Esos son 2 propósitos fundamentales que voy a la luz de la Biblia: glorificar a Cristo y mantener una unidad por todo el pueblo que por el sacrificio de Cristo se ha podido reunir y unificar en su nombre. De manera que la primera razón por la que debemos ir a la iglesia es para desarrollar nuestros dones. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo menciona una serie de dones que podemos desarrollar a la luz de lo que el Espíritu Santo determina dar a los creyentes, y dice en 1 Corintios 14 que el propósito de desarrollar los dones no es para mi edificación, no es incluso ni para la edificación de los inconversos. Dice ahí el propósito claro: para la edificación de la iglesia, es decir, para todas aquellas personas que han decidido formar parte de la familia de Dios y que ahora son sus hijos. El propósito de los dones son el edificar a la iglesia. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿sabes cuáles son tus dones? Solo como paréntesis, un don no es un talento. Cuando hablamos de un don, dice la escritura que estos dones son algo realmente milagroso, son regalos que da el Espíritu Santo a todos los que han nacido de nuevos, a todos los que son creyentes. Por otro lado, un talento es algo con lo que toda persona, sea conversa o inconversa, nace. Uno muy común, por ejemplo, es el de tocar un instrumento, el de algún deporte. Son habilidades que se pueden desarrollar sin ser un hijo de Dios. Entonces no confundamos, porque he escuchado a muchos que, por ejemplo, los que están en alabanza, ay, qué bonito el hermano que tiene el don de tocar la guitarra. No, eso no es un don. Qué bonito que tiene el don de pegarle bien al balón de básquet, pegarle bien al balón de fútbol. Eso tampoco es un don. Esos son talentos. Qué bonito el hermano que sabe, o la hermanita que está en escuelita dominical y que sabe dibujar bien bonito. Eso no es un don, es un talento, ¿sale? Entonces hay que tener bien claro. Por eso yo te pregunto, ¿tú sabes cuáles son tus dones? ¿Has identificado cuáles son? Si no lo has hecho, te animaría a que puedas leer ahí la escritura y orarle al Señor sobre tus dones. Pero tomando en cuenta que ya sepas cuáles son tus dones, es importante que tú y yo vayamos a la iglesia, como te dije hace ratito, para edificar a los hermanos. Ese es el único propósito de tus dones: edificar a la iglesia de Cristo en primer lugar. Ahora, otro propósito no solamente es edificar, sino también ser edificado. Algo que vamos a ver también a la luz de la Biblia es que el crecimiento que vamos a tener como creyentes es un crecimiento integral. Nunca vamos a ver a un creyente aislado, apartado de todo, en crecimiento. No, siempre un creyente realmente que va creciendo en madurez es un creyente que tiene hermanos en Cristo en todo su alrededor, que están involucrándose en su vida, que Él está también colaborando con ellos. De manera que, otra vez, no solamente debo ir a la iglesia para edificar con mis dones, sino también para poder ser edificado. Si tú no vas a la iglesia y tú dices que estás creciendo, déjame decirte, no estás creciendo. Es necesario que tú vayas a la iglesia para que el cuerpo de Cristo también pueda edificar a tu vida, y así todos en armonía y en unidad y en plenitud como cuerpo podamos ir creciendo todos poco a poco.
Y tercera razón de por qué ir a la iglesia es para estar bajo autoridad. Es algo que para muchos no nos gusta, sin embargo es algo que vemos muy visible en la Escritura, y la primera autoridad por excelencia es al mismo Dios. Dios nos pide estar bajo su autoridad, y Dios ha delegado líderes, pastores en nuestras iglesias locales para poder, por medio de ellos, y dice ahí en la Escritura que las autoridades son puestas por Dios, y el propósito de que haya líderes en la iglesia es para poder guiarnos de una mejor forma y que sigan el rol que siguió Cristo, el rol que siguió Pablo, de poder edificar y poder guiar a la congregación para exaltar y glorificar a Cristo. De manera que Dios no te pida a ti y a mí que vayamos a cuestionar si están haciendo bien o no las cosas nuestros líderes. Lo que sí nos pide Dios a ti y a mí es sujeción, oración, obviamente en todo aquello que se conforme a la voluntad de Dios. No te voy a decir sujétate si tu líder te está diciendo ponte a vender droga, un decir ya muy extremo. Obviamente ahí no aplica. Aquí no hacemos esas cosas. Sin embargo, cuando vemos otra vez a la luz de la Biblia, es importante ir a la iglesia para poder estar bajo sujeción y poder de esa forma ser guiados al propósito y unidad de la iglesia local, y a su vez apoyando al propósito de la iglesia universal. Cuestiónate qué dones tienes, cuestiónate si estás edificando con tus dones, cuestiónate si estás siendo edificado por otros, y cuestiónate si estás siendo sometido bajo autoridad en tu liderazgo. Sé que nada de esto es fácil, sé que me pudieras poner muchos peros, sé que me pudieras contar muchas experiencias tristes. Sin embargo, dice ahí la Escritura en Filipenses 1:29, me parece, si no te lo voy a corregir por aquí el texto, que Pablo dice a la iglesia de Filipos: no solamente quiero que ustedes crezcan en conocimiento, sino que también padezcamos por causa de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 4 es un claro ejemplo también de que es necesario que nosotros nos podamos sentir bienaventurados si padecemos por causa de Cristo. De manera que tú otra vez me puedes decir un montón de peros ante cumplir estas tres cosas. Sin embargo, a la luz de la Biblia hay alguien que puede consolarnos, hay alguien que ya pasó por todo esto y fue el mismo Jesús. No hay algo nuevo en ese sentido que tú y yo pudiéramos decirle: Dios, es que tú no me entiendes. No, Cristo te entiende. Él ha pasado por estas situaciones, estuvo bajo autoridad, tuvo que edificar a los demás, tuvo que ser edificado también por los demás. Entonces, qué mejor que poder seguir su mismo ejemplo. Y que Dios te bendiga, y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Y no olvides que puedes tener un nuevo comienzo en esta área de poder involucrarte dentro de tu iglesia local. No olvides ahí suscribirte, dejarme tus comentarios, dejarme también ahí tu like, y nos vemos ahora sí el día de mañana. Que Dios te bendiga.